Mi nombre es Jaime Alberto Londoño y soy profesor del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional sede Manizales. Hoy estaremos haciendo una clase de cálculo vectorial que hace referencia a la regla de la cadena y algunas de sus aplicaciones con algunos ejemplos. Empecemos con la regla de la cadena. La regla de la cadena para curvas dice lo siguiente: si ustedes tienen una función f definida en un conjunto D, que es un subconjunto de Rd, es una función diferenciable en C, y R es una curva que típicamente está parametrizada pues, por un valor t, de forma que en un punto dado de ese t, de t0, la curva pasa por C, y donde y es un intervalo abierto, entonces la función que es la compuesta f de r de t, que es kappa de t, es una función derivable y además podemos calcular la derivada de forma explícita. Y el cálculo de la derivada en ese punto t0 es el gradiente de la función en c, producto punto r' en t0, que componente a componente se nos vuelve esta expresión que tenemos aquí en la derecha, que es la sumatoria sobre i de la derivada de f con respecto a x y en c por la derivada de r con respecto a t evaluada en t. La demostración es en esencia hacer uso del concepto de diferenciabilidad de la función. Entonces, como f es diferenciable, si llamamos g de cx el error de la aproximación lineal en c, entonces K de h pues, es igual a r de t más a, y si denotamos K de h como esta diferencia de r de t0 más h menos r de t, entonces kappa de t0 se nos vuelve pues, el límite cuando h tiende a 0 de kappa de t0 más h menos kappa de t0 sobre h. Y reemplazamos lo que kappa es f de r, entonces lo evaluamos y obtenemos el límite cuando h tiende a 0 de f de r de t0 más h menos f de r de t0 sobre h. Esto se nos vuelve el límite cuando h tiende a 0. Ahora utilizamos el hecho de que f es diferenciable y entonces, pues, como f es diferenciable, f es la aproximación lineal más un error. Entonces se nos vuelve r de t0 más h menos r de t0, producto punto del gradiente, más el error que sería k de h, que es la diferencia entre r de t0 más h menos r de t, veces producto punto g de c en k más h. Evaluamos el límite cuando h tiende a 0. En la primera expresión queda esto, lo sacamos, esta es una constante, más, y acá se nos vuelve el límite cuando h tiende a 0 de k de h sobre h, que es k' en 0, y límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Pues el límite del producto es el producto de los límites. Y bueno, y el límite de esta expresión de acá, pues ya sabemos que la función g, una de las propiedades que tiene, es que se va a 0 si esta expresión se va a 0, pero k de h se va a 0 porque r de t0 más h menos r de t se va a 0, porque r es una trayectoria continua, entonces este límite necesariamente tiene que dar 0. Conclusión, toda esta expresión nos da 0 y nos queda al final r' de t0 veces el gradiente de la función en c. ¿Cuáles son las consecuencias de la regla de la cadena? La primera es que nos permite calcular las derivadas direccionales de una función. La idea de la derivada direccional de una función es que dado un vector unitario que va a representar una dirección, podemos calcular la razón de cambio de la función en esa dirección. Si tienen una función diferenciable y C es un punto interior y tenemos un vector que es un vector unitario, para indicar que es una dirección y que solamente está dando información de la dirección, la derivada direccional de f en C, en la dirección de u, pues es el límite cuando h tiende a 0 de f de c más hu, acá hu es el vector c más h veces la dirección, menos f de c sobre h, es decir, es la razón de cambio en la dirección de u. Y esto se vuelve el límite cuando h tiende a 0 de f de r de h menos f de r de 0 sobre h, pues acá lo único que estoy haciendo es decir que esta función la llamamos
RH y aplicamos la regla de la cadena sobre esta composición. Entonces nos quedaría el gradiente de F evaluado en R de 0, producto punto R' de 0. Pero R' de 0, si ustedes la ven aquí, cuando ustedes derivan con respecto a H, nos queda únicamente este vector de acá, el vector U1, U2, UD, y por lo tanto, cuando reemplazamos, nos queda la sumatoria sobre I de U sub I derivada de F con respecto a XI, evaluada en C. Es decir, calcular la derivada direccional de la función en una dirección dada es muy sencillo, es el gradiente de la función, producto punto, la dirección. Entonces, la derivada direccional de la función es, como ya lo habíamos dicho, la razón de cambio de la función por cada unidad que se avanza en la dirección de U. Cuando U es el vector unitario en la dirección iésima, la derivada direccional coincide sencillamente con la derivada parcial de la función en esa variable. Cuando tenemos una función de dos variables, la derivada direccional, la interpretación que se la podemos dar, porque al ser una función de dos variables, vamos a poder hacer la gráfica de la función, que va a ser una gráfica en 3 dimensiones, y podemos darle una interpretación geométrica a ese concepto. Entonces, en particular, la derivada direccional de F en un punto C va a ser, hacemos un corte de un plano que pase paralelo al eje Z, que pase por el punto C1, C2, 0, pues el 0 es únicamente para indicar que estamos en el plano 0, que pase por ese punto C1, C2, 0 y que además sea paralelo al vector que me está dando la dirección. Entonces hacemos ese plano, hacemos ese corte y hacemos el corte de ese plano con la gráfica de la función. Cuando hacemos ese corte nos da una curva y lo que nos está dando la derivada direccional es la pendiente de esa curva en ese punto CF de C, que creo que lo podemos ver más fácil en esta gráfica de acá. Permítanme acá. Ustedes pueden ver la gráfica de la función. Entonces acá tenemos una gráfica de una función. La función es x al cuadrado y sobre 25 menos xy cuadrado sobre 50 y cogemos un punto cualquiera. Entonces en ese punto cualquiera miramos una dirección dada. En este caso pues estamos mirando la dirección 0608. Y ahora lo que hacemos es cogemos en esa dirección y hacemos el corte de un plano que va en esa dirección y pasa por este punto. Acá pueden ver la curva que es la intersección. El valor de esa pendiente es el valor de la derivada direccional. Con un script de GeoGebra tal vez es un poquitico más claro. Miren, acá tenemos un script de GeoGebra que se está moviendo, pues tenemos una dirección fija, la dirección es la dirección 0608, ese es un vector unitario, y ahora empezamos a movernos a lo largo de todos los puntos. Entonces la derivada direccional de la función en un punto es miro la intersección del plano que está definida que pasa por el punto y el vector que me está dando y que va en la dirección del vector, hago ese corte, miren, en este caso es esta curva que ustedes ven acá, negra, y la derivada direccional es el valor de esta pendiente en cada punto. Eso es lo que nos está dando la derivada direccional cuando tenemos dos variables. Continuando, para cualquier parametrización de una curva que esté en la superficie de nivel de una función, que pase por un punto dado, tenemos que la regla de la cadena nos implica que el gradiente de f de c producto punto r' de 0, en donde r de t es una curva que en el momento 0 pasa por el punto c, tiene que ser igual a 0, es decir, es un vector perpendicular al gradiente. ¿Eso qué está diciendo? Que cualquier curva de nivel que esté en la superficie de nivel necesariamente tiene, cuando pasa por un punto dado, que ser perpendicular al vector gradiente. Eso, entre otras cosas, está diciendo que el vector gradiente tiene que ser perpendicular a la superficie de nivel. ¿Por qué? Porque es que si tenemos la superficie de nivel, podemos escoger cualquier posible dirección de la superficie de nivel.
y hacer una curva que pase por esa dirección. Entonces tendríamos que el gradiente tendría que ser perpendicular a ese vector tangente a la curva, que es el vector tangente a la superficie, pero eso en cualquier dirección posible. ¿Eso qué me está diciendo? Eso necesariamente está diciendo que el vector gradiente es perpendicular a la superficie de nivel. En 2 y 3 dimensiones, las derivadas direccionales pues se vuelven estas que tenemos acá dadas por estas fórmulas. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos la función que mostramos ahora, del cual mostramos la gráfica. Si tenemos la función f de xy igual a x cuadrado y sobre 25 menos xy cuadrado sobre 50, entonces la derivada direccional de f, por ejemplo, en el punto 2, ¿cómo se calcula? En la dirección del vector 3, 4. Cojo el vector 3 quintos y 4 quintos, que es el vector unitario en la dirección de 3, 4. El vector 3, 4 no es un vector de norma 1, entonces tengo que normalizarlo. Al normalizarlo, pues la norma de este vector es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, es 25, raíz de 25 es 3 quintos, 4 quintos. Entonces, la derivada direccional en la dirección de ese vector de la función en el punto 1, 2, pues va a ser el gradiente de la función que tengo acá en la dirección 1, 2, producto punto el vector que me da la dirección, que es el vector 3, 4, 4 quintos. Hacemos el cálculo, estos números 2 25avos y menos un 25avo, pues es la derivada de f con respecto a x en el punto 1, 2. Ustedes lo pueden hacer, calculan la derivada de f con respecto a x y la derivada de f con respecto a y. Eso les da unas expresiones y las evalúan en 1, 2. Y esas expresiones evaluadas en 1, 2 dan 2 25avos y menos un 25avos, que son las cantidades que van aquí en estas partes azulitas. Entonces, vamos a revisar otra aplicación del concepto de gradiente y de derivada direccional, y vamos a ver entonces cuál es su real significado. El significado se puede dar en el siguiente teorema. Si f es una función diferenciable en un punto interior C de un dominio dado, entonces uno podría mirar cuál es el valor máximo de la razón de cambio de la función en todas las posibles direcciones. Es decir, sería el máximo de la derivada direccional en todas las posibles direcciones, de todos los vectores pues que den 1, de la derivada direccional de u en f de x, y podríamos mirar el mínimo. Lo que dice este teorema es que ese máximo y ese mínimo, la mayor razón de cambio de la función, si yo estoy en un punto, la mayor razón de cambio de la función, cuando yo empiezo a variar en todas las posibles direcciones, ocurre exactamente en la dirección del gradiente, y la dirección del gradiente pues se alcanza exactamente en el vector gradiente sobre la norma del gradiente, y el valor mínimo se alcanza exactamente en el opuesto de esa dirección, es decir, en el negativo del gradiente sobre la norma del gradiente. Y además, el valor máximo de esa razón de cambio, ya sabemos que la dirección de razón de cambio máxima es la misma dirección del gradiente. Y la magnitud del gradiente nos da exactamente la magnitud de esa razón de cambio. Esa es la interpretación del concepto de gradiente. Es decir, la magnitud y la dirección del vector gradiente tienen una interpretación simple. La dirección me da la dirección que yo debo escoger para que la función cambie lo más posible cuando yo estoy parado en un punto. Y la magnitud del gradiente es la razón de cambio más grande que yo voy a obtener cuando me muevo en esas direcciones escogidas. El resultado es consecuencia de una identidad trigonométrica del coseno. Esa identidad trigonométrica del coseno es válida inclusive en dimensiones mayores, en 3, 4, 5, 6 dimensiones, pues obviamente ya no va a haber una interpretación visual de lo que queremos, pero nosotros sabemos qué pasa en el caso de dimensión 2 y 3. Entonces, en particular, entonces la derivada direccional de la función en una dirección u en el punto C, pues se vuelve, ya lo habíamos visto, el gradiente de la función producto punto el vector u dirección, y dado que ustedes conocen la fórmula del coseno, el producto punto de dos vectores es menor o igual
que el producto de sus normas coseno del ángulo. Y el coseno del ángulo siempre es un número que está entre -1 y 1. Por lo tanto, el valor más grande posible que esto podría tomar sería el valor de la norma del gradiente de f por la norma de u, pero la norma de u es 1. Entonces, conclusión, el valor más grande que esto puede tomar a lo sumo es el gradiente. Y de hecho, nosotros sabemos que eso ocurre exactamente cuando el ángulo entre los dos vectores es 0 y en ese caso entonces u tiene que ser paralelo al gradiente de f. Es decir, la dirección, la máxima dirección de cambio ocurre exactamente en la dirección de f y la magnitud máxima es exactamente la norma del gradiente. En 2 y 3 variables, pues esta desigualdad se vuelve la tan conocida desigualdad del coseno o identidad del coseno que ustedes conocen para 2 y 3 variables, que dice que si yo tengo dos vectores, u producto punto b es la norma de u, norma de b, coseno del ángulo teta. Esta identidad tiene una generalización en varias variables, que es exactamente que u producto punto b es menor o igual que la norma de u, norma de b, independiente de en qué dimensiones vivamos. Como ejemplo, retomando el ejemplo que teníamos anteriormente, si a uno le piden la mayor razón de cambio de la función f en el punto 1, 2, y f está dada por x cuadrado y sobre 25 menos xy cuadrado sobre 50, y la magnitud máxima de la razón de cambio, y nos están pidiendo esas dos cosas, entonces, pues la dirección de mayor razón de cambio y menor razón de cambio, pues sería el vector unitario que tiene la misma dirección del gradiente, es decir, el gradiente dividido sobre la norma. Cuando ustedes hacen el cálculo, pues da este vector. Y la dirección de menor razón de cambio, es decir, en donde la razón de cambio es más negativa, se nos vuelve el negativo del gradiente sobre la norma del gradiente, que es esta expresión que tenemos acá. Estos valores, la derivada de f con respecto a x en 1, 2 y la derivada de f con respecto a y en 1, 2, pues son estos valores de acá, 2/25 y menos 1/25, que ustedes lo pueden hacer, ¿no? Es decir, tienen la función f, calculan la derivada con respecto a x, calculan la derivada con respecto a y, la evalúan y eso da estos puntos de acá. Bueno, veamos un ejemplo gráfico de lo que estamos diciendo. Bueno, entonces aquí vamos a ver en un script de GeoGebra la interpretación del concepto de gradiente. Aquí, por ejemplo, tenemos la gráfica de una función, es lo que está en rojo. Es una función en dos variables, la gráfica pues se hace en tres variables. Y acá en el lado izquierdo vemos las curvas de nivel en diferentes valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, por ejemplo, está mirando el corte, la curva de nivel de la función cuando la función vale, digamos, en este caso, la altura que tenemos de este plano. Entonces, esas curvas de nivel acá se pueden ver, son estas curvitas de acá. Y así podemos mover el plano de corte y eso nos va dando diferentes curvas de nivel. Entonces, lo que está diciendo esto es que el gradiente de la función en cualquier punto, acá lo podemos ver, siempre va a ser tangente a la curva de nivel. Va a ser perpendicular a la curva de nivel. Acá lo podemos ver. ¿Sí? Siempre en cualquier punto, el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Eso es lo que dice y esa es la interpretación. Por supuesto, entonces, el gradiente nos está dando la dirección en la que yo me tengo que mover para que la función cambie más. Y la magnitud de este gradiente me está diciendo la razón de cambio de la función cuando yo me muevo en esta dirección. Es decir, si yo me muevo en esta dirección, la función va a cambiar acá el equivalente a la magnitud de este vector. Por ejemplo, si yo me muevo un poquitico más acá, digamos la función, la dirección de cambio va a ser muy parecida a la mayor razón de cambio, sin embargo, acá el cambio va a ser un poquito más pequeño.
Ese es el significado entonces del vector gradiente. Bueno muchachos, con eso hemos terminado el módulo de hoy, la clase de hoy. Hoy en realidad lo que hicimos fue revisar el concepto de regla de la cadena y vimos algunas aplicaciones de esos conceptos. En particular vimos la noción de gradiente, su significado. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.